Otra mirada. Un podcast para motivar a la Iglesia desde los departamentos. ¿Nos acompañas? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo podcast de Otra Mirada, un programa a través del que queremos ilusionar a nuestros oyentes con los ministerios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y para ello hablamos con sus diferentes responsables. En esta ocasión tenemos con nosotros a la teóloga Isabel Rodríguez. Ella es la actual responsable en este ejercicio de 2022-2027 de MAP, o Ministerio de las Posibilidades. Muy bienvenida, Isabel. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, Esther. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Oye, Isabel, para comenzar, queremos conocerte un poquito mejor. ¿Quién es Isabel Rodríguez y por qué ha sido elegida para estar al frente de este ministerio? Bueno, voy a contestar como contesta un filósofo. No soy más que una colección de parte de mi vida. Y he coleccionado en mi vida buenos recuerdos, buenos momentos y también estudios, y entre ellos administración, teología y lengua de signos, que está un poco relacionado con este ministerio. Uh-huh. Y bueno, un poco de mi vida personal. Claro, pues, sí. Soy ecuatoriana. Ajá. Estudié en un colegio adventista, estudié también en Toledo, un grado superior de administración. Qué bueno, Toledo es precioso, es muy bonito. Sí, muy bonito. Y bueno, después me fui a estudiar teología y allí hice mi grado, el máster. Allí también hice lengua de signos y también conocí a mi marido, Mikhailo Kulishenko, así que me trajo muchas cosas buenas allí, Sagunto. A Misha, en el CAS. Estupendo. La verdad es que sí, fue un placer conocerte. Yo, de hecho, te conozco personalmente porque hemos compartido aquí pues, en Home Media algunas actividades, algunas cosas, ¿no? Y la verdad es que es un placer tenerte también a través de las ondas, Isa. Con mucho gusto. Oye, Isa, vamos a hablar del ministerio un poquito para que nuestros oyentes lo conozcan más, porque es relativamente nuevo. Vamos a explicarlo bien. ¿Qué es MAP o Ministerio de las Posibilidades y desde cuándo está funcionando? Muy bien. El Ministerio Adventista de Posibilidades, que lo llamamos MAP, ¿vale? Sí que es nuevo en el nombre, porque le dieron este nombre este año y en la conferencia general en junio del 2022, pues se votó para que estuviese dentro del manual de iglesia, ¿vale? Pero este ministerio ya funcionaba antes, ha funcionado por mucho tiempo. A mí me gustaría leer un pedazo de lo que está incluido en el manual de iglesia para que la gente lo tenga allí. Claro, muy interesante. Pendiente, ¿vale? Sí. El Ministerio Adventista de Posibilidades debería crear programas de testificación, recomendar cómo hacer que las instalaciones de la iglesia sean más accesibles, ayudar a resolver programas de accesibilidad y recomendar maneras de contribuir con el descubrimiento de las funciones o los ministerios que tienen un sentido de significado y realización. Bueno, desde el Ministerio Adventista de Posibilidades queremos que nuestras iglesias locales aprendan a ser inclusivas y accesibles. Son dos conceptos que tienen una misma base, pero que son diferentes entre ellos. Una iglesia inclusiva pues lograría la igualdad de oportunidades para que todas las personas puedan disfrutar de la iglesia, disfrutar aprendiendo de Jesús de manera cómoda y autónoma. Y creo que de esto tiene muchísimo nuestra iglesia. Iglesia accesible tiene como intención eliminar las barreras físicas, sensoriales o de comunicación que pueden enfrentar a alguna persona con discapacidad y para que pueda disfrutar de la iglesia, ¿no? Entonces, nuestra iglesia es bastante inclusiva y ahora debemos saltar hacia el paso de la accesibilidad, a ser más accesible. Sí. Claro que sí. Vamos a ir desmenuzando todo esto a lo largo del programa de hoy. Vamos a hablar también de qué ministerios, para conocer un poco más en profundidad MAP, qué ministerios son los que involucra exactamente. Muy bien. Desde la conferencia general, mirando la realidad actual del mundo, se propone 7, ¿vale? 7 ministerios dentro del MAP, del Ministerio Adventista de Posibilidades, que serían sordos, ciegos, viudez, cuidadores, huérfanos, diversidad funcional e intelectual y diversidad funcional sensorial y motriz, físico, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí.
O sea que hay unas cuantas grupos de personas muy diferentes, ¿no?, entre sí, pero que todos ellos tienen algo en común, y es que necesitan esa accesibilidad que comentabas y también necesitan el poder sentirse útiles dentro de la Iglesia. Exactamente. Hasta no hace poco, porque nos decías, bueno, es un ministerio nuevo, pero en realidad no es tan nuevo, ¿no? Hasta este año lo que estaba funcionando, al menos en España, era el ministerio de sordos, ¿no?, que es lo que más se conoce. ¿Qué nos puedes decir de ese ministerio? Mira, el Ministerio de Sordos fue como un empuje para que empezaran a funcionar otros ministerios. El Ministerio de Sordos aquí en España funcionó muy bien, pero no fue... Simplemente se le dio el nombre y se puso una persona responsable. Pero en la iglesia ya había gente trabajando con sordos, porque sí que habían sordos en la iglesia, ¿vale? Más de 20 años en algunas iglesias, como por ejemplo la iglesia de Alensa o en las islas. Entonces, sí que teníamos sordos, pero no teníamos un espacio para ellos, un ministerio para ellos, en el cual ellos podrían desarrollar sus dones y talentos para el Señor y para la iglesia. Entonces, a nivel mundial pasa exactamente lo mismo. Hay sordos, están trabajando, hay personas que están trabajando en la iglesia para estas personas sordas, pero no es reconocido a nivel mundial como un ministerio hasta este año. Bueno, este ministerio, MAP, como nos decías, incluye a cuidadores, a viudos y a huérfanos. ¿Por qué también estas personas, además de sordos, discapacitados, ciegos y enfermos mentales, que eso como que lo entendemos más, ¿no? Pero nos cuesta un poco cuidadores, viudos, huérfanos. Sí, ¿por qué? Porque es una propuesta de la Conferencia General. Y bueno, tenemos que decir que orgullosamente en España no tenemos la misma realidad que otros países, ¿vale? ¿Por qué digo orgullosamente? Porque, por ejemplo, en la Iglesia Adventista de España tenemos el Ministerio de Singles, que estaría un poco... las personas que se quedan viudas pues han perdido a alguien, a su esposo o su esposa recientemente, pues forman parte de este grupo. Conozco a personas que se han quedado viudas que participan activamente de este ministerio actualmente. Pero sí que desde el Ministerio Adventista de Posibilidades pues tenemos allí a personas sordas que se quedan viudas, por ejemplo, ¿no? Y que nos gustaría que participaran también de este ministerio de singles, ¿no? Entonces, por eso digo que orgullosamente tenemos algo aquí, que nos podemos apoyar entre ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Huérfanos. En España, pues... Si yo veo que un niño de la iglesia ha perdido a sus padres, no me lo puedo llevar a mi casa tranquilamente. Claro, no, por supuesto que no. En otros países pasa eso, que una persona va como misionero, alquila una casa grande y recoge a niños de la calle y de todos lados y los lleva a su casa y ya está. Aquí en España está el ministerio, los servicios sociales, ¿no? Y el Ministerio Adventista de España, pues junto con el Ministerio de la Familia, por ejemplo, puede visualizar los servicios sociales. Mira, te cuento, hace un año más o menos, Miche y yo participamos en un curso sobre familias de acogidas, junto con los servicios sociales. Por ejemplo, la Iglesia Adventista allí en Zaragoza se puso en contacto con los servicios sociales y una tarde invitó a todas las familias adventistas que quieran conocer esta labor, que pudieran asistir. Así que allí estuvimos algunas familias teniendo un curso introductorio para conocer, ¿no?, de qué se trata esto. Entonces, ¿por qué? Porque una persona que quiere acoger a niños huérfanos o acoger a niños, ser familia de acogida para niños que están sufriendo algún tipo de maltrato o violencia, pues puedan abrir sus puertas, ¿no? Entonces, esto se hace junto con los servicios sociales y no nos llevamos a casa a los niños que vemos por allí, de ninguna manera. Entonces, esto sería un poco de cómo quisiéramos que se visualice más este ministerio, porque conocemos a personas de la Iglesia Adventista que ya hacen este ministerio, que ya forman parte de esta gran labor.
Y con respecto a cuidadores, que es lo último que me falta, Sí. pues se trata de personas que están todo el tiempo cuidando a una persona que depende de ellos todo el tiempo. Entonces no tienen descanso, ¿no? Y desde el Ministerio de la Salud, de la Familia, con todos los ministerios unidos, pues lo que se trata de hacer es visualizar a estas personas para que también puedan disfrutar de eventos, puedan disfrutar de la iglesia, porque a veces son personas que no pueden ni siquiera asistir a la iglesia por tener esta complejidad en su familia. Ahí se me ocurre ahora preguntarte, porque claro, todos tenemos o todos conocemos personas con discapacidades o personas cuidadoras de personas que están necesitando esos cuidados constantemente, ¿no? Y la verdad es que los cuidadores tienen una tarea muy dura, muy difícil, a veces entran en depresión, tienen problemas. ¿El Ministerio de las Posibilidades tiene herramientas para ayudar a estas personas, pues no sé, psicológicamente o con alguna herramienta para poder ofrecerles algo de tiempo libre? ¿Tiene herramientas en ese sentido? Pues esto es lo que queremos trabajar en este nuevo quinquenio. Unirnos con los otros departamentos, con el Ministerio, el Departamento de Salud, el Departamento de Familias y de Psicólogos, que gracias a Dios aquí también tenemos un ministerio muy bonito de psicólogos que presta su ayuda. Entonces, por eso digo que en España debemos estar muy orgullosos porque tenemos ese gran privilegio de contar con algunos ministerios que no tienen otras uniones. Qué bueno que os podéis articular entre ministerios para sacar la Iglesia adelante, para ayudar a las personas que la integramos. Oye, Isabel, ¿cuál dirías que es el principal objetivo del ministerio? Pues el principal objetivo del ministerio es crear condiciones y conciencia en la iglesia local. Muy bien. Para la recepción, el aprecio e integración de sordos, de ciegos con baja visión, personas con diversidad funcional, física o movilidad reducida, huérfanos, viudas, personas con duelo, o sea, con todos ellos, cuidadores, diseñar y desarrollar algún sistema de apoyo que sean centrados en estas personas. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender la diferencia entre ser un miembro de una organización y sentir que pertenece. Explicar por qué restaurar un sentido de dignidad y valor personal debe ser parte de la misión de cada iglesia, de cada escuela, de cada organización de la iglesia adventista. Crear condiciones y conciencia en la iglesia local, como lo habíamos dicho antes, y sobre todo el aprecio, ¿no?, a estas personas. Quiero aclarar algo porque me hicieron este comentario en la revista, en la anterior entrevista que tuvimos, que fue escrita. Yo comenté que deberíamos ser compasivos en esto. Y alguien vino a mí y me dijo: Isabel, me gustaría que me explicaras por qué no usaste la palabra empatía y usaste la palabra compasivo. ¿Vale? Entonces, porque algunos tienen esto de compasivo es más, oh, pobrecito, ¿no? Qué penita. Entiendo. Sí, entonces, y esto está relacionado con un libro de una psiquiatra que leí hace poco, ¿vale? Y decía que empatía es sentir que tiene otro y ponerse en el lugar de la otra persona. Y está bien. ¿Sí? La compasión literalmente es sufrir juntos. Es una capacidad que eleva a quien la ejercita. Y eso me llegó muchísimo a mí, ¿vale? Porque dije, wow, pues sí, ayudar a otros siempre te eleva a ti mismo. Piensas que vas a ayudar a otros y al final sales ayudado. Y no solo entiendes el dolor que atraviesa el prójimo, sino que conectas con su sufrimiento. Y allí viene el siguiente paso, intentando emplear todas tus herramientas personales para ayudarla a salir adelante. Y esto, junto a un texto bíblico que dice en Lucas 6:36, sed compasivos, así como vuestro Padre es compasivo, en otras traducciones, misericordioso, pues me encantó la palabra y por eso la usé. Así que para mí no tiene ningún ay, pobrecito, no tiene nada que ver con lástima, la compasión. Me ha encantado la definición, de hecho me la voy a apuntar, cuando acabe el programa te la vuelvo a preguntar y me la voy a apuntar porque es lindísima esa explicación, ¿no? Sufrir con el otro,
sufrir con el otro. Hermoso, compasión. Jesús era compasivo, nosotros tenemos que serlo también. Oye, Isa, estaba pensando, ¿no es un poco triste que en las iglesias a veces no veamos a las personas por las que MAP está trabajando? Quiero decir, ¿no deberíamos como cristianos haberlas visto siempre? ¿Qué ha fallado para que ahora el ministerio tenga que ponerse en funcionamiento? Durante todo este tiempo no hemos tenido unas herramientas para ayudar a esta gente. En tantos años que llevamos como iglesia, ¿solamente hemos ayudado a los sordos? ¿No hemos colaborado a ayudar a los demás? ¿O es que ahora lo vamos a implementar de forma mucho más poderosa, pero lo hemos estado haciendo? Muy bien, es muy buena tu pregunta y la quiero explicar con un concepto que existe en psicología, que es el sistema reticular activador ascendente, SRAA, ¿vale? Leí un libro que hablaba sobre esto y creo que quizás el nombre a nadie nos suena, pero todos lo vivimos. Cada momento nuestro cerebro está recibiendo información, pero presta atención únicamente a lo que le importa o a lo que forma parte de nuestras ilusiones o sueños. El cerebro recibe demasiada información y debe filtrar, porque sería demasiado prestar atención a todo. Entonces, claro, ¿cómo prioriza o filtra? Poniendo en primer lugar lo que me interesa, como nuestros objetivos, nuestras preocupaciones. Un ejemplo, una mujer que está embarazada de repente se da cuenta que en su barrio, donde vive, en su comunidad, hay un montón de embarazadas de repente. Pero eso no es así. Entonces, ¿qué pasó? Lo que ocurre es que su cerebro está más sensible a este dato. Por mucho tiempo, nuestra iglesia le hemos dado importancia a otras cosas, ¿vale? No quiero ser negativa, pero a veces hasta ahora le hemos dado mucha importancia que a la hora que llega tal persona o a la hora que hay que comenzar algo y no escuchar a la persona que está al lado, no mirar la necesidad de la persona que está al lado. A veces nos hemos llenado de actividades en la iglesia y cuando nuestro único objetivo de hacer iglesia era compartir los dones entre todos para crecer juntos y crecer hacia Dios también. Entonces, el Ministerio Adventista de Posibilidades quiere intentar lograr que nuestra iglesia sea súper sensible a las personas que involucran este ministerio. Porque seguro que en la iglesia hay muchas personas que forman parte de este ministerio desde hace mucho tiempo, pero como no tenía la intención o la capacidad de verlos, pues nuestras cabezas estaban en otra cosa, pues ahora queremos que nuestras cabezas estén con intencionalidad y capacidad hacia las personas del Ministerio Adventista de Posibilidades porque lo necesitan. El trabajo no termina cuando yo soy sensible, sino que está todo por empezar. Sí, allí es cuando empieza, cuando yo miro a las otras personas, pues allí yo comienzo a trabajar para ellas y por ellas. Decías que vamos a intentar implementar a través de este Ministerio de las Posibilidades, Ministerio Adventista de las Posibilidades, recursos y métodos, ¿no? que estamos trabajando en ello. ¿Qué recursos o qué métodos tiene en estos momentos MAP? Para que lo sepan nuestros amigos que nos están oyendo, para hacer que las iglesias vean, entre comillas, a las personas sordas, a los discapacitados, ciegos, enfermos, viudos, huérfanos o incluso a los cuidadores. Sí, mira, uniendo lo anterior dicho con lo que voy a responder ahora, voy a contarte un ejemplo de mi vida, ¿vale? Yo estaba aprendiendo lengua de signos y yo antes de aprender lengua de signos no veía las manos de la gente en la calle, ¿vale? Entonces, cuando comencé a aprender lengua de signos, en la calle me parecía que todos estaban signando. Estaba con mis ojos súper abiertos, atentos, para ver, no, este no está signando. No, parece que está signando. Y así me encontré a muchos sordos con los cuales pude entablar conversación, ¿vale? En el mercado, bueno, no voy a decir marcas, en el centro comercial, en un mercado, en la calle, haciendo fila en cualquier lugar, me encontraba con personas. ¿Por qué? Porque era sensible, ¿no? Ahora, ¿qué recursos o métodos? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia hay muchísimos. Solo que cuando nosotros no tenemos la sensibilidad, no los vemos, no los encontramos, ¿vale? Entonces, el primer paso por eso es ser sensible. Después de eso, los recursos se pueden mirar en plataformas
privadas, gratuitas, en plataformas pagadas, online, presencial. O sea que hay muchísimos recursos para aprender sobre este ministerio. Y yendo un poquito más allá, pues ya tenemos a profesionales, ¿no?, que nos van a ayudar dentro de este ministerio para que podamos crear más recursos o métodos, ¿vale? Dentro de ello, la Conferencia General ha desarrollado un sitio web en el cual nosotros podemos encontrar mucha información, ¿vale? Estoy ya hablando de la Iglesia Adventista Mundial. Luego vamos a hablar un poquito más de eso. Exacto. Y recuérdame que al final del programa demos el contacto para que aquellas personas que nos están escuchando y que realmente necesitan más información puedan hablar contigo directamente y puedan tener esa información, ¿vale? Vale. ¿Por qué no es lo mismo asistir a una iglesia que pertenecer a una iglesia? Porque antes hacías una diferencia. Sí. Te lo voy a explicar con otro ejemplo, ¿vale? Había una chica sorda en la iglesia, sentada en una esquina con su móvil. ¿Y por qué estaba allí? Porque su madre le insistía en que debería asistir a la iglesia, porque es bueno asistir a la iglesia. Entonces ella asistía, le obedecía, iba a la iglesia y estaba allí, desde el inicio hasta el final, ¿vale? Pero cuando se empezó a formar un grupo de personas que aprendió lengua de signos, que se involucró, se interesó por ella comenzó a formar activamente parte de un ministerio, que antes era el Ministerio de Sordos, ¿vale? Y comenzó a involucrarse en todo lo que los chicos que asignaban participaban, en absolutamente todo. Y hasta comenzó a ayudar en ADRA, comenzó a dar clases de lengua de signos, formó parte de la iglesia activamente y ya no solo asistía a la iglesia, sino que pertenecía a la iglesia. En realidad esto ocurre con muchísimas personas que van a la iglesia y no están participando de ella, no están involucrados totalmente en algún ministerio. Y desde aquí yo quiero animar, no solo cuando formes parte del Ministerio Adventista de Posibilidades puedes pertenecer a la iglesia. No, todos los que me están escuchando y que asisten a una iglesia, debéis lograr pertenecer a ella, formar parte de un ministerio. Y allí te animo que vayas a tu iglesia, que te acerques a algún ministerio que te gusta y puedas desarrollar tus dones y talentos. Ya no solo estoy invitando a que sea un ministerio de posibilidades, sino a cualquier ministerio, porque eso va a hacer crecer a la iglesia. Claro, cada uno tenemos dones diferentes y esos dones sirven para ayudar a otras personas, para hacer iglesia y para ser iglesia. Así que es un buen consejo, Isa. Desde luego un llamado al que nos sumamos. Claro que sí. ¿Cómo hacemos en la práctica para empoderar a todas esas personas y que encuentren su lugar y que puedan poner sus dones al servicio de la iglesia también? Mira, otro ejemplo, ¿vale? Vale. Porque así se nos queda mucho mejor, yo creo que con conceptos. Yo estaba aprendiendo lengua de signos y me motivé porque conocí a una chica sorda, ¿no? Mientras estaba estudiando teología, entonces allí conocí a alguien y comencé a aprender. Lo que yo no me imaginé era que personas que se acercaban a mí porque les gustaba cómo interpretaba, cómo hacía alguna canción o cómo había estado allí involucrada, iba a inspirar. Y no quiero echarme las flores porque el Señor nos da dones. Y yo, al igual que si alguna persona se siente sin don, yo estaba estudiando teología en mi primer año y yo decía, yo vine aquí a aprender y no creo que se tenga ningún don para el servicio al Señor. Simplemente voy a aprender más de Jesús porque quiero aprender a servir en mi iglesia bien. Y ya está, ¿no? Entonces, fui desarrollando un don que creo que el Señor ha sido el Espíritu Santo el que me lo ha otorgado. ¿Por qué? Porque he influenciado a otras personas, ¿vale? A no estar sentado, sino a pertenecer. Entonces te cuento 3 ejemplos. 2 de ellas hicieron hasta el B1 de lengua de signos y actualmente sirven en la iglesia. Y estas personas que me hablaron, me dijeron, personas oyentes, ¿no? Que Isabel, wow,
¿cómo lo hiciste? Entonces yo les di todos los recursos. Mira, puedes hacer este curso, así, porque a veces no es que falten ganas ni dones, falta un poco de herramientas, ¿no? De saber hacia dónde voy. Quiero aprender, pero ¿hacia dónde voy? ¿Qué debo hacer, no? ¿Qué pasos debo seguir? ¿Por qué? Porque justamente en el 2009 yo fui, 2 años antes de seguir teología, yo en Toledo, en la iglesia, vi a una persona sorda dentro de la iglesia con su intérprete. No la conocía. No me pude presentar ni nada, no sabía lengua de signos en ese entonces, pero no me dijeron nada de si podía aprender, cómo podía aprender. O sea, las conocí, me dijeron, es que ella es sorda y tienes que hablar en lengua de signos, y ya está, ¿no? Claro, hay una barrera, pero no la puedes superar. Exacto. Entonces, eso es lo que tenemos que derribar en nuestra iglesia. Comienza con un feliz sábado y un bienvenido. Así fue como yo empecé, ¿vale? En el 2011, con un feliz sábado y bienvenido. Es más, yo decía mal, te quiero mucho, porque yo soy mucho de decir te quiero mucho a la gente, y le quería decir te quiero mucho a esta persona sorda. Y le decía mal, porque hay 2 tipos de querer en lengua de signos, uno de quiero agua y otro de quiero a una persona, la aprecio. Y yo le decía como de quiero agua, que la quería ella. Así comenzamos a aprender con errores, pero nos vamos superando a nosotros mismos y vamos creciendo en este ministerio poco a poco. Y la tercera persona que conocí actualmente es muy jovencita y aprendió lengua de signos y quiere ser intérprete y quiere servir al Señor. Entonces, hay herramientas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Solo hay que tener muchas ganas, ser muy pacientes, tener mucha constancia, como en todos los idiomas, todas las lenguas, y en lengua de signos, ya que nos centramos en esto, ¿no? Pero así con todos los demás. Si te sientes que tu don es estar con personas sordas, también hay sordos ciegos, que también tengo muchas historias con respecto a esto. Así que tengo que tener muchas ganas y no perder esa ilusión de servir al Señor. Me gusta un montón que estemos derribando barreras y que ya no sea, bueno, esa persona es sorda y te quedas ahí, bueno, pues entonces no puedo hablar con ella, ¿no? Y me quedo ahí. No, es sorda y tienes la posibilidad de aprender a hablar con ella a través de la lengua de signos. ¿Quieres aprender? Para poder saludarla, para poder estar con ella. Eso hace iglesia y eso en cada caso, ¿no? Exactamente. El poder derribar esas barreras me parece precioso. En el caso de los ciegos, pues de otra forma. En el caso de las personas con dificultades de movilidad, etcétera, pues a lo mejor poder implicarme en poder ayudarle a llegar a su banco, poder implicarme, pues no sé, en mover la silla o en etcétera, etcétera, ¿no? El poder que no haya barreras me parece algo realmente precioso, Isa. Un trabajo muy bonito. Sí, Esther, mira, te quiero comentar algo. Sí, con respecto a los ciegos, por ejemplo, yo hasta ahora no he visto, ¿no? En nuestra iglesia con respecto a los ciegos trabajando, ¿vale? Si hay alguna iglesia y yo no lo sé, por favor, poneros en contacto conmigo, porque sé que hay alguna persona ciega, pero no he asistido a esa iglesia, a eso me refiero, para saber cómo han derribado las barreras. Pero pude ver un ejemplo, ¿vale? En otra iglesia, de que la persona que pasaba al frente antes de predicar y todas las personas que pasaban al frente, al púlpito, decían, como solemos decir, feliz sábado, buenos días, y a continuación se presentaba con el nombre y se describía, ¿vale? Cómo estaba vestido, y lo decía que era para las personas ciegas. Eso a mí me impactó muchísimo y dije, wow, esto que nos tardaríamos medio segundo en decir, tengo el pelo negro, largo, estoy vestida así, o sea, para que se haga una idea, vale, esa voz, esa persona y esas características. La persona ciega ya se sintió incluida en la iglesia con estas pequeñas cosas, ¿no? Y supongo que en las iglesias, no lo sé, pero supongo que en las iglesias en las que hay sordos o hay una comunidad sorda, por lo menos una persona, en las iglesias en las que hay una única persona sorda, ya deberíamos intentar asignar, ¿no? Los cultos y la escuela sabática, etcétera, para que esa persona se sienta integrada. Exactamente, sí, exactamente.
Además, si se siente integrada, es posible que pueda, pues en sus comunidades de sordos también pueda decirles, oye, pues veniros a mi iglesia, que en mi iglesia sí que os vais a enterar de lo que estamos hablando, de lo que también vosotros os vais a sentir bien allí, ¿no? Exacto, porque ese es el siguiente paso, que estas personas evangelicen en su comunidad, ¿vale? Que son las personas que van a impactar en su comunidad, ¿no? Más que las personas oyentes. Claro, porque ellos son los que están allí. Tiene todo el sentido. Oye, Isa, decías que la Conferencia General ha desarrollado un sitio web y, bueno, podemos encontrar ese sitio web, por no alargarnos, en el artículo de Otra Mirada, pues Ministerio de Posibilidades o MAP, Otra Mirada MAP, para la Revista Adventista de España. Pero me gustaría, si puedes brevemente decirnos dónde está o dónde dices que tenemos esa información, esos recursos. Sí, en la página web es www.possibility, con doble S, con Y al final, ministries.org. ¿Vale? Está en inglés, pero este recurso está subtitulado en diferentes idiomas, ¿vale? Y también en español, para que así pues lo podamos entender. Y allí nos explica un poco la historia, primeramente, del Ministerio de Adventista de Posibilidades, cómo fue el cambio de nombre, por qué se hizo, por qué ahora es MAP y sus objetivos, y también explica cada uno de los ministerios. Me dice por el pinganillo Aitor Hidalgo, nuestro productor de radio y técnico, que va a poner en el podcast que estamos grabando en estos momentos, que nuestros amigos están escuchando, va a poner ahí la información, está el link, lo vais a tener ahí para que podáis, o lo tenéis ahí en este momento, para que podáis darle y entrar en esa página de información y recursos. Así que es estupendo. Si alguno no se ha quedado con lo que hemos dicho, pues lo tiene ahí. Bueno, sí. Oye, Isa, ¿qué es la estrategia de las 3 A's y para qué sirve? Vale, pues esto es lo que podemos encontrar en esta capacitación que tiene la Conferencia General, ¿vale? Las 3A es por sus siglas en inglés, ¿vale? Pero las voy a decir en español. Conciencia, aceptación y acción. Muy bien, pues vamos paso por paso. Vamos a comenzar por la conciencia. Muy bien, pues la conciencia, voy a resumir, ¿vale? Un poquito así, muy rápido, es despertar a la iglesia, en general, para que se comprometa a orar, pero también a actuar, a involucrarse en el Ministerio Adventista de Posibilidades, ¿vale? Y para ello, pues también capacitar, ayuda a la concienciación de toda la iglesia, capacitar en las iglesias para promover la inclusión social en la familia, en la iglesia misma y en la sociedad. Ofrecer talleres, quizás que ya los ofrecían antes, pero también ofrecer desde el Ministerio Adventista de Posibilidades ahora hacia los pastores, hacia la iglesia, ¿vale? Esto sería, en resumen, conciencia. Conciencia. ¿Qué de la aceptación? Muy bien, aceptación. Pues es más guiar a la iglesia que se pongan a trabajar por el Ministerio Adventista. Ya aceptamos este desafío, así que reunirse, organizarse para atender a las personas. Proporcionar también desde el Ministerio a los administradores de la iglesia, a los líderes de las instituciones, también con las educaciones que tenemos aquí en España, pastores, miembros locales, toda la información para que puedan atender y puedan derribar barreras y pueda ser más accesible e inclusiva nuestra iglesia. Amén por eso. Y finalmente la acción, ¿verdad? Muy bien, sí, la acción. Es, pues ya yo sé que quiero trabajar en el Ministerio Adventista de Posibilidades en mi iglesia y tengo que reunirme con la Junta y decirle que el manual de iglesia ya está aprobado. Así que podemos tener el ministerio como cualquier otro ministerio que trabaja dentro de la iglesia, ya podemos tener, delegar o elegir un pastor, elegir un líder de la iglesia que quiera llevar a cabo este ministerio. El pastor tiene que estar siempre implicado, ¿no, Isa? El pastor tiene que estar implicado. Pero aparte buscamos un líder laico. Sí, exactamente. Claro, lo decía porque, claro, el director del Ministerio Adventista de Posibilidades, pues no le vamos a echar la carga al pastor también de este ministerio, ¿no? Claro. Pero el pastor es el que tiene que estar más involucrado, claro, porque es una extensión de mi ministerio allí en las iglesias, porque si no, yo no puedo llegar a todas. Claro. Y también
pues invitar a algún pastor que sea muy sensible a este tema, o a mí misma, al Ministerio Adventista de Posibilidades, o a sordos también que tenemos, así que me podéis escribir. Y yo os diré qué sordos os pueden ayudar, porque ya tenemos a sordos trabajando. Cuando sea posible, pues realizar estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque tenemos recursos dentro del ministerio, dentro de quecurso.es. También tenemos 2 estudios bíblicos muy interesantes, Biblia Más y también de Apocalipsis, entre otras cosas que tenemos como cultos y himnos de la Iglesia Adventista. Entonces, mi siguiente paso, ¿cuál es? Que yo deje de poner el himno de la Iglesia a la letra solamente, sino que ponga el vídeo con su intérprete al lado, que ya tenemos muchísimos vídeos con ello, ¿no? Y así podamos ofrecer esto a la Iglesia y que la Iglesia comience a verlo con normalidad y sea sensible a esta diversidad. Qué bueno, Isa, qué bueno. Bueno, y para ir terminando, ¿quiénes pueden colaborar con MAP y de qué manera pueden hacerlo? Pues mira, todos podéis. Muy bien. Todos tenemos que estar involucrados. Así que si te sientes que eres, que sabes algo, o si no sabes nada, que tienes muchas ganas. Y si sabes algo y tienes muchas ganas, pues mira, las puertas están abiertas. Este ministerio necesita muchos profesionales, necesita mucha gente que nos ayude, muchos voluntarios, mucha gente que sea perseverante, que quiera colaborar, porque tenemos dentro de este ministerio tenemos a niños, a adultos, a jóvenes, ancianos. Tenemos para elegir un montón donde se quiera trabajar. Si alguien dice que en la iglesia no hay nada para qué trabajar, se equivoca. En la iglesia hay mucho que trabajar y puede involucrarse dentro del ministerio personal, pero con las personas sordas. Dentro del ministerio de mujer, pero con las personas ciegas. Dentro del ministerio infantil, pero con los niños autistas. ¿Sabes? O sea, que es súper amplio esto y creo que podríamos llegar a muchísimas personas si nos involucramos como equipo todos juntos. Por eso desde esta plataforma pues quiero invitar cordialmente a todos que por favor nos escriban y nos digan en qué nos pueden ayudar. Vamos a lanzar ese contacto, Isa. ¿Dónde te escribimos? Seguro que Aitor también nos lo pone en el podcast, lo vamos a tener también para poder hacerle clic, pero si lo quieres decir, ¿dónde te pueden contactar las personas? Pues a irodriguez@adventista.es. Muy bien. Y Isa, estamos terminando ya, pero no me resisto. ¿Algún último mensaje que quieras lanzarle a los oyentes? Pues sí. Hay un texto que tocó mi corazón hace pocos días. Está en Isaías 35, del 5 al 6. Y dice así: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Para el Señor no hay ni una sola persona que pase por alto. Si hay algún sordo, que sepa que oirá. Si hay algún ciego, que verán. Los cojos andarán en la segunda venida de Jesús. Amén. Y yo me pregunto, y quiero extender esta pregunta a todos. Estos ciegos, estos sordos, estos cojos, ¿saben que su condición terminará un día? ¿Estas personas saben que hay un Dios que los ama? ¿Estas personas saben que no hicieron nada malo para tener esa condición y que Jesús quiere restablecerlos completamente, espiritualmente y físicamente un día? Entonces, lo que a mí de este texto me hace preguntar es que hay personas ciegas, sordas, cojas, que su cuerpo será restaurado, dice en la Biblia, y eso nos habla del cielo, ¿no? Que los veremos allí. Y yo pregunto a todos los que nos están escuchando, ¿y en mi iglesia los estoy viendo? ¿Y en mi iglesia los tengo en cuenta? Porque el cielo sí. Qué bueno, Isabel. Pues ojalá los tengamos en cuenta, ojalá los veamos, ojalá nos impliquemos en este Ministerio Adventista de Posibilidades y ojalá podamos hacer más fácil la vida de todas estas personas, porque a su vez todas estas personas son muy valiosas, tienen muchos dones para compartir, solamente tenemos que ayudarlas, darles las herramientas, los medios para poder hacerlo, y eso está a nuestra mano.
Así que muchas gracias, Isabel. Te deseamos muchas bendiciones, muchos éxitos en Jesús, en este ministerio, que puedas ayudar a muchas personas que lo necesitan a sentirse parte de la Iglesia, que puedan sentirse apoyadas y queridas y que puedan, a su vez, desarrollar sus dones al servicio del Señor. Muchísimas gracias. Un abrazo, Isabel. Adiós.